Entonces, pues por ahora están Angélica y Poli. Entonces, muchas gracias por conectarse a tiempo. Hoy tengo el gusto de presentarles a María Elena Trujol. Ella es licenciada en física, profesora en física y doctora en física por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Y a Mónica Quesada, quien es ingeniera física de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en México, doctora en innovación educativa por el Tecnológico de Monterrey e investigadora asociada de la MES. Además, ambas son académicas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello en la sede de Santiago de Chile. Y hoy nos van a hablar sobre los factores sociocognitivos que intervienen en la trayectoria de las mujeres en su carrera en áreas STEM. Muchísimas gracias, Moni y María Elena. Les doy la palabra. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos honradas de estar participando en estas charlas tan importantes que ponen sobre el tapete y en la conversación un tema que para nosotros es de mucha importancia, que es esto de atraer y acompañar mujeres al área STEM. Eh, ¿Me confirman que se está compartiendo bien la pantalla? Porque tengo Sí, mis Mariana, dudas, porque no la estoy compartiendo como todas las veces, entonces, para confirmar. se ve bien. Entonces, para darles un poquito el contexto, con Mónica trabajamos en lo que se llama la Unidad de Innovación Docente y Académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello. Y esta es una unidad que sus principales aportaciones en la facultad tienen que ver con la innovación e investigación educativa. Hacemos también mentorías de investigación educativa hacia docentes que no son investigadores, que no tienen formación específica de investigadores, pero están haciendo sus primeros pasos en esta tarea. Y además capacitación docente en innovación educativa. Aquí está el resto de los participantes. Bueno, Genaro Zavala es nuestro director, Ángeles Domínguez, ambos también tienen filiación en el Tecnológico de Monterrey, y Juan Felipe Calderón de la sede de Viña del Mar de nuestra Universidad Andrés Bello de la Facultad de Ingeniería. Entonces, una de las cosas que hemos venido trabajando fundamentalmente asociada a proyectos que hemos tenido tiene que ver con esto de poder armar un modelo relacional de variables sociocognitivas que nos permita tener información sobre las percepciones de los estudiantes en relación a estas variables asociadas a lo que es el compromiso académico, la intención de abandono, su historial académico, y que justamente nos permitan a través de esta información buscar en qué medida podemos nosotros ofrecer algunas estrategias para aumentar la participación y el éxito de las mujeres en programas de ingeniería, entendiendo todo lo que es la cultura de la propia institución. Por eso es bastante importante. Entonces, ahora le voy a dar el paso a Mónica, que va a hablar de uno de estos trabajos en los cuales hemos estado avanzando. Ah, perdón, me olvidé que yo estaba en la parte de los antecedentes también, mil disculpas. En este sentido, creo que no les vamos a presentar ningún antecedente nuevo. Creo que todos los que estamos interesados en esta temática reconocemos la baja participación que tenemos las mujeres, especialmente en el área STEM. En nuestro caso, en la Facultad de Ingeniería tenemos 11 programas de ingeniería. Ahí tenemos algunas variaciones en cuanto a la participación en los distintos tipos de programas. Las industriales tienen un poquito más de participación femenina que, por ejemplo, las de informática, pero no estamos superando el orden del 15% de mujeres en nuestros programas. Obviamente sabemos que los factores socioculturales, motivacionales y también la calidad de la enseñanza que les estamos ofertando influyen mucho en la decisión de estudiar alguna ingeniería, y obviamente también cómo va a ser su trayecto y su permanencia en estos programas. Y claramente los estereotipos y los sesgos culturales pueden tener ahí una importante influencia en lo que es la autoeficacia y el posible entendimiento de cómo podemos ir realizando nuestro rendimiento, las mujeres sobre todo,
en áreas como matemática y física, y muchas veces esos sesgos y estereotipos nos afectan negativamente en nuestra percepción de autoeficacia y en estas posibilidades que nos damos de elegir y de persistir en una carrera de ingeniería o más generalmente del área STEM. Entonces, ahora sí, le doy paso a Moni para que presente uno de los trabajos que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias, María Elena. Bueno, acá Mónica Quesada le saluda. Como lo mencioné anteriormente, María Elena, nosotras colaboramos en este grupo donde hemos venido realizando varias investigaciones en torno a estos factores y entre otras temáticas. Este trabajo es un trabajo que surge de un proyecto de título de una estudiante de Ingeniería Civil e Industrial de la universidad. Y este estudiante lo que hizo durante su año de taller de título fue sistematizar la revisión de una literatura enfocada en buscar cómo el sentido de pertenencia específicamente y la autoeficacia, pues son factores que intervienen, ¿no? O cómo afectan o cómo qué papel juegan en la decisión de los estudiantes de ingeniería, ¿no? Con una perspectiva para ver qué sucedía también con las mujeres, viéndolo el género como algo binario en este sentido, más que nada por cómo la muestra nos fue conduciendo, ¿no? Que los estudiantes en su mayoría eh, se definen como hombres y mujeres. Entonces, bueno, este trabajo ya tiene una validación previa de la encuesta que hizo Macarena, quien es la estudiante que ya hace un año que se graduó. Y este trabajo lo presentamos en un congreso en Estados Unidos de la American Society for Engineering Education. Y se llama Pertenencia a los estudiantes chilenos de ingeniería, una aproximación desde la perspectiva de género. Ahí pusimos el QR por si les interesaría ver el artículo en extenso. Y bueno, siguiente, por favor, L. En general, porque lo que buscamos más que nada nosotros aquí con esta conversación, pues es hablar de esta investigación y una que va a presentar Mariela más adelante, en cómo hemos ido explorando estos factores de diferentes formas, pues para entender a nuestra población, ¿no? A la población de la Facultad de Ingeniería de la universidad en la que nosotras trabajamos. Y bueno, estos dos factores inicialmente que presentamos sentido de pertenencia y autoeficacia. ¿Qué es el sentido de pertenencia? Pues es un factor que nos ayuda a explicar cómo los estudiantes, es muy complejo, ¿verdad? Pero aquí en términos simples es explicar cómo los estudiantes perciben su entorno de aprendizaje y cómo este entorno los hace sentir parte de él. Y ese entorno hablamos de los docentes, de sus propios compañeros, de las propias actividades que la universidad promueve y cómo todo este conjunto de factores hacen que ese estudiante se sienta que pertenece y que es parte de eso. Y si hablamos específicamente, por ejemplo, de los docentes, hablamos de qué actividades promueve el docente, qué lenguaje utiliza el docente, cómo se comporta el docente. Sí, si hablamos de las actividades que promueve la universidad, las deportivas, el apoyo psicológico, las tutorías, sí, son varios elementos que componen todo esto, por eso les decía, es algo complejo, pero en general es este factor que analiza cómo se siente el estudiante en torno a pertenecer a un común, ¿no? A un común de personas. Y la autoeficacia es un factor interno de la persona que nos ayuda a definir o que define la identidad, los intereses y la capacidad autopercibida que tiene una persona de realizar las tareas con éxito y de cumplir objetivos. ¿Qué tan capaz se siente una persona de alcanzar metas, de hacer tareas, de cumplir con objetivos a corto y largo plazo? Esa es la autoeficacia. Y estos son los dos factores de los que voy a hablarles en estos minutitos, ¿no? De esta investigación. Adelante, gracias. Y bueno, en el tema de nuestra muestra, tuvimos con esta encuesta que implementamos 328, un N de 328 son estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, aquí del lado izquierdo se alcanza a ver un gráfico donde tenemos que había alumnos de todos los años, en su mayoría, bueno, alumnos de primer año y un poquito menos en los de quinto, generalmente, bueno, también porque sabemos que en la investigación educativa el índice de respuesta de los estudiantes siempre es un poco baja y aparte como van pasando los años, pues va disminuyendo la cantidad de alumnos, ¿no? Porque
van abandonando. Tuvimos un 10,4% de mujeres y un 89,6% de hombres. Esta encuesta, como les dije, ahorita está en proceso de, ya está validada, está en proceso de publicación, ha pasado por un proceso un poco largo en temas para la publicación, por eso, eh, bueno, todavía no la podemos presentar. Y tiene tres dimensiones: sentido de pertenencia, interacciones, sentido de pertenencia general y autoeficacia. En este caso, nosotros dividimos el sentido de pertenencia, aunque sí es un solo sentido de pertenencia, pero como yo les mencionaba, el sentido de pertenencia puede estar enfocado a las interacciones que el estudiante tiene con sus compañeros, con sus docentes, etcétera, y un sentido de pertenencia en general, ¿no? A lo que puede ser la institución, la carrera. Adelante. ¿Qué encontramos? Bueno, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. Eh, Aquí es importante mencionarles también que, bueno, ahí en las limitaciones de la investigación nosotros pudimos ver que la cantidad de mujeres era demasiado chiquita en comparación con la cantidad de hombres. Entonces, bueno, después de esta investigación hemos estado haciendo otras que después María Elena se las va a platicar, donde hemos tratado de modificar nuestra forma de analizar y ver cómo podemos hacer para poder caracterizar efectivamente a nuestra muestra, a nuestras estudiantes mujeres y ver cómo es y cómo se sienten ellas en torno a estos factores sociocognitivos, ¿no? Por lo pronto, para esta investigación y como realizamos el análisis de los datos, no encontramos diferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, en la siguiente diapositiva podemos ver, si se recuerdan, pues nosotros dividimos a los estudiantes por año de estudio y por edad. Y en este caso, para los hombres, sí encontramos diferencias estadísticamente significativas en autoeficacia, ¿sí? Según el año de estudio. Y también por edad. En las mujeres no. Adelante. Si nos vamos más al detalle, podemos ver que en los hombres hay un menor self-efficacy, autoeficacia, entre los hombres de segundo año y los de quinto año. Es decir, los de quinto año tienen mayor autoeficacia que los de menor año. Y en este caso también encontramos que los estudiantes hombres de cuarto año tienen menor autoeficacia que los de quinto año. Adelante, por favor. Y también por edad, ¿sí? También por edad. Entonces, a mayor edad, pues mayor autoeficacia. Eso es en general lo que se encontró. Adelante, esto en los hombres, recordemos, en las mujeres no encontramos diferencias significativas. Y en el sentido de pertenencia en general, también se encontró diferencias entre los hombres, ¿no? Los hombres entre los más jóvenes y los de entre 22 y 24, que son un rango etario mayor, pues en este caso, fíjense cómo se encontró mayor sentido de pertenencia entre más jóvenes. Aquí nosotros tuvimos una discusión, decimos, ¿cómo los estudiantes más jóvenes tienen mayor sentido de pertenencia que los más grandes? Entonces ahí entra, es como que vamos a ver, vamos a hacer un zoom, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? Porque son individuos que han pasado por situaciones. Entonces ahí con María Elena empezamos a ver, porque uno hace de repente como espera ciertos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que son alumnos que venían de pandemia, exactamente estos alumnos, este, habían pasado por un proceso acá, ya vino el estallido social en el 2019 en Chile y luego fue la pandemia en 2020, entonces eran alumnos que tenían ciertas características por las cuales pudimos de alguna manera explicar, porque en esos tiempos pues se cortó la ida a la universidad. Entonces, ¿qué decimos? El sentido de pertenencia te lo da la institución. ¿Cómo puedes hacerte sentir que perteneces si no tienes una institución, no tienes compañeros, no tienes profesores físicos con los que interactúas, ¿no? Son alumnos que están acostumbrados a la presencialidad. Entonces, fueron elementos que fuimos
rescatando y analizando y viendo qué estaba sucediendo y para explicar estos valores, ¿no? Adelante, Mariana. Hicimos también análisis de correlaciones, ¿sí? Y bueno, encontramos que hay correlaciones a mayor sentido, self-efficacy, pues mayor sentido de pertenencia general e interacciones para todos. En general, sí encontramos esas correlaciones positivas y también en sentido en self-efficacy y sentido de pertenencia e interacciones. Asimismo, también con sentido de pertenencia general y sentido de pertenencia e interacciones hay una correlación positiva importante. Mientras que si nos vamos más específicamente, por ejemplo, para los hombres, encontramos que son correlaciones mayores, ¿sí? En relación con el conjunto total. Muy parecido y si se fijan no suena, no es nada ilógico porque pues en sí la mayoría de la muestra que fue analizada pues eran hombres, ¿no? Entonces si se fijan es una fotografía muy parecida a lo que presenté anteriormente. Pero en relación con las mujeres, ahí encontramos que si bien sí hay correlaciones positivas, son menores, ¿sí? Que las de los hombres. Siguen siendo correlaciones positivas, pero no tan altas, ¿sí? En relación a todo el conjunto analizado. Adelante, Eli. Entonces, bueno, para esta investigación, en general, pues encontramos que si el sentido de pertenencia y la autoeficacia se mantuvieron igual para las mujeres que participaron, las mujeres de este estudio. También en general, el sentido de pertenencia y la autoeficacia aumentan con el avance profesional. Esto para los hombres, ¿sí? Sí encontramos que hubo una mejora en estos dos factores sociocognitivos. El sentido de pertenencia, tanto general como basado en las interacciones, se correlaciona con la autoeficacia, es decir, a mayor sentido de pertenencia, a mayor autoeficacia y viceversa, tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, en la siguiente, L, por favor. Bueno, vamos a pasar al siguiente trabajo, pero vamos a discutir los resultados de las dos investigaciones más adelante, por eso corto aquí, porque si tienen alguna duda, ahorita la vemos más adelante. Bueno, muchas gracias, Moni. Como bien les mencionó Mónica hace unos minutitos, el tema de la muestra con la cual estamos trabajando es bien particular. Y cuando recogemos datos, tenemos que ser muy cuidadosos cómo está constituida esa muestra para que lo que obtengamos de resultados no tengamos una lectura errónea de lo que los resultados nos están mostrando. Y en ese sentido es que aquí yo les voy a contar un, casi como un preview de lo que estamos haciendo con esta encuesta que se llama La ingeniería, mi carrera y yo. Estos son resultados preliminares. No me animé a poner en la presentación resultados muy preliminares, pero realmente son muy preliminares. Estamos trabajando en conjunto con el Tecnológico de Monterrey, que es una encuesta que se ha realizado ahí mismo, se ha levantado data de estudiantes, así también en Colombia, Venezuela, otras universidades de México. Me parece que hay otra universidad de Chile que está involucrada y, si no me equivoco, últimamente se incorporó también una universidad de Perú. En cuanto a nuestro estudio, bueno, en general el instrumento va a abordar todos estos factores sociocognitivos que les mostrábamos a un inicio. No nos vamos a poner a discutir en profundidad cuáles son y qué significa cada uno de ellos. Moni presentó los que a nosotros en particular siempre nos interesaron un poquito más, que tiene que ver con el sentido de pertenencia y la autoeficacia, pero este instrumento recupera también lo que es motivación, autorregulación y expectativa de valor. Y lo vamos a estar vinculando con datos demográficos de la muestra, el historial académico, una dimensión que hemos denominado compromiso académico,
que da cuenta un poco de la determinación de persistir en los estudios, y otra que es la intención de abandono, que es la intención o probabilidad del estudiante de cambiar de carrera, salirse del área STEM. Entonces ahora yo les voy a compartir algunos de estos resultados en un primer avance. Este primer avance, si se fijan un poco la muestra, en términos de números, está más o menos en los mismos números totales en los que presentó el trabajo Moni anteriormente, 350 por redondear estudiantes, pero en realidad nuestra encuesta tuvo más de 1000 respuestas. Nosotros decidimos, para efectos de la validación del instrumento, que es lo que primero necesitábamos hacer, una validación local del instrumento, eh, optamos por elegir una muestra en la cual tomamos el total de las mujeres, que en este caso son 167, fíjense, 167 mujeres versus más de 1000 respuestas que obtuvimos, o sea que el porcentaje de mujeres fue muy bajo. Y entonces, como les comentaba, a efectos de validación del instrumento, construimos una muestra aleatoria de los hombres, de los 900 y algo de hombres que teníamos, para equiparar la cantidad con la cantidad que teníamos de mujeres, ¿sí? Si ustedes se fijan también aquí les estamos mostrando que tenemos participación en la mayoría de los programas en los cuales tenemos incidencia en la Facultad de Ingeniería. Nuestra Facultad de Ingeniería también incluye geología, como están viendo ahí. Y en esta tabla que les estamos mostrando acá, les mostramos que la validación para estas dimensiones, si bien no estamos informando, no estamos mostrándoles todos los valores que hacen a la validación que hemos hecho, les mostramos los que habitualmente son más familiares para todos, por ejemplo, el coeficiente alfa, para todas estas dimensiones que estábamos validando. Fíjense que aquí el sentido de pertenencia, Moni habló de algunas dimensiones del sentido de pertenencia en el trabajo que les mostraba antes. En este caso se abordó el sentido de pertenencia a la carrera específicamente y el sentido de pertenencia hacia STEM como un área de estudio. Y, y entonces, bueno, a partir de la validación, lo que nosotros le podemos mostrar aquí es que lo primero que intentamos ver es que si a partir de este nuevo tratamiento de una muestra en donde tuviéramos equiparada la cantidad de hombres y de mujeres, podíamos ver diferencias estadísticamente significativas en alguno de estos factores sociocognitivos o alguna de estas dimensiones que abordaba nuestro instrumento. Y efectivamente encontramos diferencias significativas en lo que es expectativa de valor, empleo STEM, autorregulación, intención de abandono y compromiso académico. Fíjense que aquí las mujeres están representadas con esta especie de fucsia. Las mujeres de esta muestra tienen mayor expectativa de valor que los hombres, tienen una mayor expectativa en relación a tener un empleo en el área STEM, tienen un mayor compromiso académico, tienen una mayor autorregulación y presentan una menor intención de abandonar el área STEM. Esto parecería un poco contradictorio a todo lo que se ha mostrado en estudios previos de la literatura. Sin embargo, nosotros ahí ofertamos la parte de las preguntas y las discusiones finales para discutir un poquito, pero sí queremos decir que estas mujeres, que son pocas, eh, ya están adentro de nuestros programas, ya están estudiando carreras de ingeniería y puede que sean aquellas que están más decididas a realizar esta tarea, a ingresar a una carrera que tradicionalmente es más masculina y estar más dispuesta y más preparada para afrontar ese desafío. Esa es un poco nuestra explicación, incluso en esto de la intención de abandono, en donde los hombres tienen mayor intención de abandono que las mujeres,
ahí podemos empezar a discutir cómo funcionan estos de los sesgos y de los estereotipos, porque justamente los estereotipos van para los dos lados. Probablemente haya estudiantes, hombres, que hayan decidido estudiar en ingeniería por una cuestión tal vez de presión familiar o por, como decimos aquí en Chile, las lucas, porque son carreras a veces rentables, cuando en realidad hubieran, de mil amores, hubieran estudiado psicología, enfermería, una carrera que tal vez está más asociado al estereotipo femenino, ¿ya? Entonces, bueno, ahí dejamos estos resultados como para plantear la discusión. Y en esto del camino al modelo relacional que les contábamos inicialmente, uno de los primeros pasos que uno hace para construir efectivamente este modelo es empezar a ver cómo se correlacionan algunas de estas dimensiones o variables sociocognitivas que tiene el instrumento, para ver cómo se conectan unas con otras y cómo podrían explicar ciertos comportamientos, como por ejemplo en este caso, el que estamos mostrando nosotros, que es el compromiso académico, ¿sí? En este caso que les estamos mostrando, que es uno de los primeros análisis que hemos hecho, insisto, esto ni siquiera está todavía publicado, bueno, está enviado, pero no está publicado, estamos viendo cómo es el rol de la autoeficacia y el sentido de pertenencia, en este caso a la carrera, es el que consideramos, en el compromiso académico, considerando la expectativa de valor como una variable que pueda ser mediadora entre estas variables sociocognitivas y una respuesta o una variable dependiente que sería para nosotros el compromiso académico, perdón. Y en este caso, este análisis de paso, que es el primer paso hacia el modelo relacional, funciona bastante bien. Nos muestra que tanto la autoeficacia como el sentido de pertenencia a la carrera son predictores del compromiso académico y a su vez también son predictores del compromiso académico con una pequeña mediación de la expectativa de valor. La expectativa de valor no es una variable mediadora tan importante. ¿Qué quiere decir esto de variable mediadora? Que esta expectativa de valor y el paso o el efecto de la expectativa de valor sobre la autoeficacia pudiera mejorar esa interacción con el compromiso académico. En este caso, no encontramos, si encontramos que tiene un efecto mediador, pero no es un efecto mediador muy elevado, es más bien moderado. Y en este caso volvemos a encontrar aproximadamente en la misma dirección, mejor dicho, que el trabajo que había presentado Mónica anteriormente, que el sentido de pertenencia tiene un rol mucho más importante en el compromiso académico que la autoeficacia. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una relación directa de punto 40 para el sentido de pertenencia y de 0,16 para la autoeficacia. Entonces, como resumen de estos resultados que vamos encontrando, las mujeres en nuestra muestra, y en esto quiero ser bien específica y resaltarlo mucho, estas casi 170 mujeres parecen estar motivadas y comprometidas, lo que va a reflejarse sin ningún lugar a dudas en una mayor, mejor dicho, disposición para ir regulando su desempeño y ese valor que le dan a su carrera. Estas mismas mujeres también perciben beneficios significativos en su formación STEM, lo que podría estar asociado fundamentalmente a expectativas personales positivas sobre lo que están haciendo. Y obviamente podrían estar decididas a completar su trayectoria académica a pesar de todos los desafíos que puedan llegar a tener. Incluso en carreras que, como mencionamos varias veces, están dominadas fundamentalmente por hombres. Estas son las que me gusta decirlo de esta manera. Son las mujeres que van a hacer su carrera, las acompañemos o no las acompañemos, muchas veces. Mientras no las tratemos demasiado mal,
van a hacer su esfuerzo para quedarse porque están totalmente decididas. Y en este caso, algo que no me di cuenta que, ahora me estoy dando cuenta que no lo señalé específicamente, el modelo anterior que les mostré era para todos, era para el grupo general. Y me voy a volver un chiquitito, perdón por la desprolijidad. Este modelo propuesto está controlado por la variable género. ¿Qué quiere decir esto? Que estos índices que estamos calculando aquí son para todos y no hay diferencias entre hombres y mujeres. Ajusta este modelo para todos, controlándolo por la variable género. Por lo tanto, esto que habíamos hablado de que la autoeficacia es un predictor del compromiso académico, que el sentido de pertenencia es un predictor del compromiso académico, es para todos, funciona para todos. Nosotros sabemos que muy probablemente el acompañamiento de las mujeres sea un poco más fundamental, pero los datos muestran que esto no funciona a todos, a hombres y mujeres. Y obviamente que en la misma dirección, como les mencionaba antes, que el trabajo de Moni, el sentido de pertenencia, tiene un mayor impacto en lo que es el compromiso académico que la autoeficacia en este caso. Entonces, ahí le voy a dar la palabra a Moni para que arranque esta parte de reflexiones finales. Gracias, María Elena. Adelante, por favor. Bueno, en general, ya María Elena mencionó varios factores que nos han venido resonando bastante, como ese fenómeno de que igual las mujeres tienen mayor autorregulación, tienen mayor este otro factor y ese otro factor, y pues claro, es que ya son personas que están bien decididas y que están determinadas a estar en donde están. Ahora la tarea es, y una pregunta que podríamos plantearnos eventualmente es, ¿qué está pasando con los hombres, no? Obviamente que sabemos y conocemos los números, ya lo mostramos aquí en las estadísticas y en los países de la OCDE tenemos los mismos, o sea, la participación de las mujeres en carreras STEM es del 20%, ¿no? O sea, en promedio. Entonces, sabemos que existe ahí, tenemos que cerrar esa brecha, pero también hay que abordar lo que hablamos bastante aquí en la mesa con las colegas, que sea inclusivo para todos, ¿no? Y que sea el análisis para todos. Y en nuestras reflexiones, pues tenemos entonces que el sentido de pertenencia realmente es un factor bien importante y está estrechamente relacionado con las interacciones que tienen los estudiantes sociales y académicas en su entorno. Es muy importante, es bien relevante considerar esto nosotros como docentes y depende del rol que tengamos, directivos, docentes, coordinadores, lo que sea, que esto es algo que los estudiantes lo perciben, esto es algo que los estudiantes influye en ellos para que se sientan parte, para que se sientan em, que forman parte de ese común. Y este sentido de pertenencia, pues está correlacionado con la autoeficacia, ¿no? Qué es la autoeficacia? Pues es sentirnos capaces de realizar tareas. Entonces, ¿cómo podemos empoderar a nuestros estudiantes a partir de esas interacciones en el aula con los compañeros, trabajo colaborativo, el lenguaje que utilizamos con ellos, cómo los incentivamos para que ellos se sientan más capaces, para que permanezcan en su carrera, para que se enamoren de su disciplina? Entonces es una cadenita que va sumando y entonces va enamorando realmente a todas las personas, a todos los alumnos de su carrera, ¿no? Y persistan y terminen exitosamente su carrera. Se sugiere, bueno, aquí decimos que sugerimos implementar iniciativas de mentoría donde las mujeres profesionales compartan sus experiencias. Sabemos que los role models son muy importantes. Hay mucha investigación al respecto que habla precisamente de esto, la representación. Sí, la representación, ver que hay personas con las que nos identificamos y que vemos que pueden llegar a alcanzar ciertos títulos, ciertos grados, ciertos puestos, pues vernos reflejados, ¿no? Y decir, bueno, yo también puedo, o sea, no es una cuestión de género, es una cuestión como de capacidades, ¿no? De mí misma y de que podemos alcanzar nuestras metas. Los hombres muestran un aumento de la percepción de la autoeficacia y el sentido de pertenencia a medida que avanzan en su carrera de ingeniería. Y bueno, esto lo vimos en la primera investigación, seguimos trabajando en esto.
Este, y un seguir trabajando y seguir analizando y seguir viendo qué es lo que está pasando. Las generaciones cada año van cambiando, cada vez hay más em, como distractores, cada vez hay más información, cada vez hay más elementos y todo va avanzando tan rápido. Entonces siempre es un ir innovando nosotros para ver cómo podemos explicar, para ver cómo podemos cerrar esta brecha de la participación de las mujeres en estas carreras, para ver cómo podemos ayudar también que estos factores vayan mejorando, ¿no? A lo largo de su trayectoria, que es el título de nuestra plática. ¿Cuáles son los factores sociocognitivos en la trayectoria de los estudiantes, ¿no? Adelante, Marilena, por favor. Y bueno, aquí les queríamos comentar sobre en la universidad, en el último par de años, se abrió una beca que se llama Beca Ingenia. Y es una beca que precisamente da incentivos a las mujeres, ¿sí? Para que postulen a las carreras de la Facultad de Ingeniería. Les cubre el 100% de la matrícula en todos los años de la carrera. Y bueno, acá tenemos algunas estadísticas, ¿no? Dice, en Concepción, acá en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, es la facultad más grande, de hecho, de acá del país. La Universidad Andrés Bello tiene 3 sedes, en Concepción, Viña del Mar y Santiago. Nosotras somos de la sede de Santiago y en Concepción, bueno, les especifico esto para que conozcan mejor los que no conocen. En Concepción, el 31% de los nuevos estudiantes en las carreras de ingeniería son mujeres. La beca, la verdad que ha tenido un gran impacto, una gran proyección y bueno, estamos muy contentos por eso. El 22% en Viña del Mar y el 16% en Santiago. Y esto también es un desafío bien importante para nosotros porque tenemos también que proponer iniciativas, ideas, ver cómo podemos dar seguimiento a estas nuevas generaciones de alumnas eh, que están ingresando con estas becas, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, Mariela, por favor. Y bueno, en general, nosotros les mencionamos al inicio que formamos parte de un grupo de innovación educativa e investigación y en el que hemos venido trabajando bastante la temática de género, la perspectiva de género, principalmente la participación de las mujeres en carreras STEM, en ese paraguas. Y participamos mucho en una división que es la Women in Engineering Education de la American Society for Engineering Education. Y hemos venido tratando de estudiar esto como esta imagen que nos representa precisamente queriendo de ir estudiando qué es lo que sucede, ¿no? Con las mujeres que entran, por qué se van yendo ir tapando esas fugas que existen a través de la investigación que hacemos, ¿no? Es un proceso largo, es un proceso de mucho trabajo, pero es muy bonito también tratar de ir entendiendo todos estos fenómenos para abordarlo, ¿no? Con recomendaciones hacia la práctica docente, hacia la gestión de las instituciones y, y no solamente hemos trabajado en factores sociocognitivos como la autoeficacia, identidad, interés, motivación, también en temas de liderazgo, empoderamiento de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Y bueno, María Elena mencionaba que nosotros mentoreamos docentes de la facultad, que son profesores, profesoras con diferentes cargos también, como secretarios académicos, directores de carrera que tienen interés en hacer investigación y pues también han hecho investigación en otras áreas de la educación en ingeniería, ¿no? ¿Qué otra cosa? No sé, Ele, si quisieras agregar algo en este punto. No, simplemente mencionar que una de las cosas que tenemos presentes en esto de estar recibiendo una nueva camada de mujeres con la beca Ingenia tiene que ver con que estamos recibiendo algunas mujeres que levantándoles la condición económica a su problemática, han decidido estudiar ingeniería y que estamos ahí con la gente de Concepción, sobre todo, que son los que han tenido un mayor aumento en la cantidad de mujeres y tienen una mayor representatividad de las mujeres en esa sede, en los programas
están dándose en esa sede. Em, Queremos ver y estudiar longitudinalmente lo que es la trayectoria de estas nuevas generaciones que están ingresando para empezar a dar respuesta. Nosotros en los trabajos que les contamos ahora, no son trabajos longitudinales. Sí, el trabajo de Moni se para en años en años de carrera y en edad, y podemos ir viendo algunas cositas como mostró Moni en términos de los hombres, las mujeres, como la muestra era muy pequeña, ahí los resultados se nos pueden haber diluido un poco. Vamos a profundizar un poco más en esto, en este mismo tipo de estudios, en la segunda muestra que les mostramos en ese trabajo, pero creo que hay mucho camino por recorrer y invitarlos a discutir, a ver qué opinan sobre estos resultados, que muchas veces lo que nosotros encontramos no nos estaría representando lo que muestra la literatura en general. Pero ahí yo también tengo mi idea sobre por qué está pasando eso, pero me gustaría tirar a la discusión esa cuestión. Entonces, si tienen algún comentario, preguntas, les agradecemos mucho que hayan ingresado y que estén participando. Y si tienen algo que quisieran preguntarnos. Moni, yo tengo una pregunta. Quizás me sorprenden algunos resultados de manera positiva, pero quería saber si los había entendido bien. Y es como y es preguntar si se debe de pronto a que ya hay una corriente como de nuevas generaciones. Es decir, si bien hay ciertos estereotipos y de pronto mayor representación de un género en ciertas carreras, pues de un sexo en cierta carrera que otro, tal vez esa seguridad que tienen las mujeres versus los hombres desde el principio y los hombres se va asegurando a medida que avanzan en la carrera, ¿a qué creen que se deben? ¿Como a como a nuevas generaciones, iniciativas que muestran ustedes al final o cómo? María Elena se ríe porque es una conversación que hemos tenido tomándonos un café y viendo los resultados, decían, ¿qué está pasando? Porque claro, la literatura tradicional, bueno, es la que hemos venido leyendo, ¿no? Todo lo que pasa, y yo creo que tiene mucho que ver con eso, Giovanna, tú también, ¿tú qué pensarías? Porque realmente es lo que nosotros decimos, y María Elena lo dijo, ella lo dice con otras palabras, pero es como que es que realmente las estudiantes mujeres que están aquí, están porque ya están determinadas. Exacto. Ellas, ellas van a seguir porque fue su decisión y aquí están. Sí, sí, yo le contaba a Marilena que de repente yo antes de empezar clases converso con los alumnos y es cierto eso. Y bueno, no más porque yo lo converse con mis alumnos, en la literatura también lo dice. Los hombres también son víctimas totales de los estereotipos de género. Es que mi papá, todos mis tíos son ingenieros, yo tengo que ser ingeniero, pero el cabro quiere ser actor o quiere ser, no sé, otra cosa, pero está ahí. Entonces yo estoy aquí porque, bueno, tengo que, entonces, no Sí. sé, les quisieras decirle algo a Giovanna al respecto. De pronto Creo- antes de... Ah, bueno, listo, Sí, listo. sí. No, que estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay un recambio generacional que se está notando mucho. Y muy probablemente empecemos a encontrar reportados en la literatura estos nuevos hallazgos, porque me da la sensación de que no es muy local, porque algunos datos de la encuesta que yo les comentaba en el Tecnológico de Monterrey están mostrando algunas cosas similares. Recuerdo muy patente que también se dio ahí la discusión en ese marco de su muestra, el tema de la intención de abandono que era considerablemente mayor en los hombres. Entonces ahí hay algo que tal vez haya que considerar en estas carreras que están tan masculinizadas, que entonces termina afectando ese estereotipo de hombre a estudiantes que tenemos a lo mejor sentados y que quisieran estar sentados en teatro, en psicología, en enfermería, en carreras que
supuestamente no son del estereotipo eh, masculino. Sí, lo que iba a añadir es que me parece que también a veces lo que hay que ver es que hemos estado normalizando y sobre todo lo que ustedes mencionan me parece importantísimo y es el rol de los mentores, ¿cierto? Pero si me pudieran profundizar un poco en qué tanto el estudio profundizó en esa parte, en cómo entender si esas mujeres con las que ustedes conversaron y hombres con quienes conversaron, de pronto, qué tanto aludían a sus mentores como personas que determinaron lo que estudian y su continuidad en lo que estudian, o fue algo que encontraron casualmente. O sea, la pregunta es, ¿estudiaron intencionalmente el rol de los mentores o fue algo que apareció casualmente dentro de la investigación? Mira, ese elemento específico no lo analizamos en estas investigaciones, es que hemos hecho bastantes. Hicimos otra investigación con análisis de grupos focales con población de ingeniería en construcción, con estudiantes, ex estudiantes y docentes, todas mujeres que se identificaban como mujeres, en torno a su sentido de pertenencia en el área. Las estudiantes, pues, en su área de estudio de la construcción, las exalumnas como recién egresadas y las docentes como docentes, pero también como mujeres que han trabajado en la construcción. Y en esa investigación encontramos eso, ¿no? También que precisamente el apoyo que pueden dar a través ¿cómo se llama? Cuando te incentivan, te reconocen tu trabajo bien hecho, cuando tú ves que otras personas con las que tú te identificas están alcanzando ciertos puestos y estos roles. Entonces, si bien específicamente en estas encuestas no abordamos el tema de los role models, pero sí en investigaciones que hemos estado haciendo paralelamente más cualitativas, porque precisamente eso, ¿qué pasa? Que cuando encontramos en algún factor, no sé, para ir más in deep en una cosita, quiero desmenuzar más, bueno, vamos a hacer unos focus group y vamos a ver realmente qué están pensando estas personas para ver de dónde vienen esas ganas de abandonar o de dónde viene ese bajo sentido de pertenencia. Y entonces ahí en este tipo de investigaciones es donde encontramos precisamente que los role models son importantes y las mentorías son importantes y tener una persona más arriba de ti que te aconseje, y que te vaya guiando y que te vaya mostrando un poquito con una linternita, ¿no? Como más o menos el camino. Gracias. De nada. Bueno, no sé si haya más preguntas. Si no, agradecerles de pronto si quieren escribir por el chat sus correos. Ah, bueno, aquí están los correos. Si de pronto quieren seguir teniendo conversaciones con Mónica o con María Elena y tienen sus correos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y gracias María Elena y Moni por esta presentación y esto que me deja como pensando. Aquí seguiré pensando un poquito muchas cosas. Muchas Excelente. gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la Gracias. invitación, Giovanna. Invitamos a los que quieran colaborar. Nosotros tenemos desarrollado algunos instrumentos que pueden servir, así que ahí quedan nuestros correos para que